El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El activismo eclesial de Marta, las obras hechas en la carne, todo aquello que hacemos incluso para el Señor, pero sin ningún entendimiento, y es más, a veces sin haber sido llamados a ello, produce aburrimiento, falta de propósito, cansancio y, lo que es peor, muchas veces produce engreimiento y soberbia. Son obras muertas que producen muerte. Solo una cosa es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir Jesús que solo una cosa es necesaria? Porque el resto viene solo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Así, sin más. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo entendemos? Cuarto consejo. El que es tierno con sus amigos. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ser tierno significa no calumniar, no hacer el mal, y también no aceptar los reproches que escuchamos a los demás. Es bien difícil, pero es el carácter de Dios mismo. Y esto es una de las cosas que más me gustan del carácter de Dios, que no va a aceptar los reproches que contra mí otros hagan. Yo sé que este es el carácter de Dios, porque esto mismo fue lo que hizo Jesús cuando Judas le entregó. No le reprochó lo que hizo, aunque lo que le hizo le llevó hasta la muerte. Pues eso es lo que debo hacer yo con los demás. Calumniar significa inventar cosas sobre alguien, cosas que no son verdad, ¿no? Y además irlas repitiendo por ahí. Los calumniadores hacen mal a su prójimo. Son personas que van mirando los fallos de los demás y son incapaces de encontrar los suyos en sí mismo, en sus propias narices. Y ahí estamos todos, ¿o no? Pero el Señor, a través de su consejo que está en la Biblia, nos advierte a todos. Proverbios 10, 18. El que propaga calumnia es necio. Dicho de otra manera, la persona que pertenece al reino de los cielos es alguien que cuida su lengua, que cuida lo que dice de sus amigos. Todos sabemos lo que dice Santiago sobre la lengua, ¿verdad? Lo tenemos muy en nuestra mente, no sé si en nuestro corazón. Pero en Santiago 3, los versículos del 5 a 8, se nos dice que aunque la lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, que enciende un bosque con un pequeño fuego, que contamina todo el cuerpo, que inflama la rueda de la creación
y que ella misma es inflamada por el mismísimo infierno, y que ningún hombre puede dominar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, que lleva veneno mortal, y ahí estamos todos, ¿o no? Pues bueno, por eso necesitamos a Cristo, porque nadie puede, porque solo Cristo puede. Solo Cristo puede hacer que considere a mi amigo como a mí mismo. Solo Cristo puede conseguir que no calumnie, que no vaya contando chismes por ahí. Solo Cristo puede. No andarás chismeando entre tu pueblo, le dice el Señor al pueblo de Israel en Levítico 19:16. Y lo que es peor, sigue diciendo en ese mismo versículo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, firmado yo, el Señor. Y digo que lo de la segunda parte del versículo es peor porque de alguna manera, ¿sabes qué pasa? Que lo que está relacionando en este versículo es el asesinato con el chisme. Hablamos muchas palabras al día, ¿no? A veces hasta demasiadas. Pero ¿cuántas de esas palabras fueron limpias? ¿Cuántas de esas palabras fueron verdaderas? ¿Cuántas de ellas fueron como un bálsamo que produjeron alivio? Este cuarto consejo incluye el no hacer el mal al prójimo. ¿De dónde viene este mal? El Señor nos lo dice, del corazón, que del corazón es de donde salen los malos pensamientos, del corazón y de la falta de perdón, porque la oración tiene ese poder. Y si yo no practico ese poder de la oración, que es el que consigue sacar esos malos pensamientos de mi corazón, estoy sin el carácter de un hijo de Dios, ¿no? Por eso la oración tiene el poder de sacar del corazón todo ese mal que anida allí. Pues porque la oración consigue que yo me enfoque en Cristo para que recuerde lo que hizo Cristo con mí, ¿no? Y así yo me ponga en su lugar, en el lugar del otro, como Cristo lo hizo por mí. La ternura que yo le debo a mi amigo también incluye el no admitir ningún reproche contra él. Así pues, no debo echar en cara las cosas. Tampoco debo hacer el mal a mi amigo. Y esto incluye el no ridiculizar con bromas o bromas que aunque pudieran parecer graciosas, pues a mi amigo le minen y le derrumben, ¿no? Y tampoco debo escuchar reproches contra alguien. Y ahí estamos todos, ¿o no? Pues bueno. Dar a conocer algo sobre mi amigo sabiendo que le puede causar daño es una manera de destruir la reputación de una persona y de no ser tierno con él. Y si encima le haces mal y te burlas, aunque no te des cuenta, lo subrayo, aunque no te des cuenta, significa que no tienes el carácter de Dios viviendo en ti. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo puedo ser responsable de una cosa de la que no me doy cuenta? Pues si quieres darte cuenta, ora, para que te sean revelados los pecados ocultos que tienes en tu corazón. Y pregúntale a Dios. Entra en el tabernáculo para habitar con él y pregúntale todo lo que hace referencia a tu comportamiento. ¿Te das cuenta cómo nadie se escapa? Consejo quinto. Aquel que tiene cuidado con quien anda. Versículo 4, primera parte. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Esto ¿sabes qué es? Que serás bienaventurado si tú eres de esos que no anduvo en consejo de malos, ni tampoco estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está tu delicia y meditas en ella de día y de noche. Lo que significan estas palabras es que quien no escucha al malo no anda por sus caminos y no terminará pues sentado en una silla de burladores, de burlones, de escarnecedores, sino que entra en el tabernáculo del Señor para tener comunión con Dios. No escuchar lo que dice el malo. ¿Recordáis quién era el malo? El malo es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Tener cuidado con quien andas significa no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Debemos tener mucho cuidado con nuestras compañías. Yo no estoy diciendo de cuidado con quien hablas, porque hablar tenemos que hablar con todo el mundo y sobre todo para presentar a Jesucristo. No, de lo que yo estoy hablando es de que tenemos que tener mucho cuidado de quién elegimos como amigos, de a quién elegimos como socios, y ya no te quiero ni contar de a quién elegimos como novia o novio, esposa o esposo. Y la segunda parte de este versículo se nos está diciendo además que debemos tener en estima, en gran estima, a aquellos que se reúnen con nosotros y que poseen el mismo carácter que Cristo tiene. Carácter que se demuestra por los frutos de justicia que producen. ¿Os dais cuenta? Hay que elegir bien y además hay que tener en cuenta y hay que valorar a aquellos que tienen ese mismo carácter del ciudadano del reino de los cielos.
Debemos ser muy cuidadosos de quiénes son nuestros amigos. Debemos ser muy meticulosos con esto, pues esto es una garantía de que seremos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos que no quieren contaminarse con el agua podrida que nos dan en el sistema de valores de este mundo. Consejo sexto. ¿Quién es fiel a sus promesas? Versículo 4, segunda parte. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando alguien promete y no cumple, no solo está faltando a una promesa, sino que además lo que está haciendo es pecando contra Dios mismo. La persona que hace esto habitualmente, la persona que vive así como un estilo de vida, es una persona que no tiene el carácter de Dios en su corazón, porque Dios es fiel a sus promesas. Una de las características por las que debiéramos ser reconocidos por los demás es esta, que cumplimos la palabra dada, aunque ello nos ocasione pérdida en nuestros intereses. No solo he de cumplir la promesa cuando salgo ganando, sino que la he de cumplir incluso cuando salgo perdiendo. Dios no cambia, y si yo soy un hijo de Dios, se supone que me debo parecer a Él, y por lo tanto tampoco debo de cambiar. Te voy a dar un consejo sabio del sabio Salomón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Consejo 7. ¿Quién es misericordioso? Versículo 5, primera parte. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el ciudadano cuya portada de su pasaporte dice Reino de los Cielos debe tener un corazón generoso. Por ejemplo, si un ciudadano de este reino hace un negocio en contra de lo que marca la ley, lo que está haciendo es robar, aunque a él no le parezca. Es más, cualquier negocio que no se acomode al carácter de Dios es robo. Y eso es no tener misericordia, eso es pecado. Y como es pecado y Dios no quiere que sus hijos pequen, los ciudadanos de este reino, del reino de Dios, no podemos ser hallados ahí. He subrayado usura, lo primero, ¿verdad? Usura significa morder. Morder a alguien en sus propiedades de forma tal que devoremos buena parte de lo que tiene hasta conseguir oprimirle. La práctica de la usura, pues, consiste en que tú le oprimes a alguien de tal manera que le conviertes en tu esclavo, ¿no? Y de ahí, pues ya no puede salir porque está esclavo. Y eso es lo que hacen muchas veces pues los bancos con nosotros, ¿no? Por eso no debemos de entrar ahí. En este punto nos podríamos preguntar si cualquier clase de préstamo con interés es o ha de ser considerado usura. O incluso preguntarnos pues, si está bien pedir un crédito a un banco para comprar un bien. Bueno, en términos generales ya sabemos que no debemos endeudarnos. Pero antes de responder de una manera generalizada a esta pregunta, quiero repetir lo que realmente pretende la usura para que al entenderlo bien y de esta manera podamos estar seguros en nuestra vida diaria. Porque si generalizamos en nuestra respuesta, pues el tráfico comercial en nuestra sociedad sería impracticable. Como acabamos de decir, usura significa morder. La raíz de la palabra usura en hebreo es esta, morder. Y todo por la codicia de la ganancia. Por lo tanto, si la usura se vincula a prestar dinero con un interés tal que la persona se esclavice para poder devolverlo, yo ya tengo claro que no me debo someter a ese tipo de esclavitud, ¿no? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vaya, no compres una cosa que igual no necesitas, conténtate, no te vayas a meter en la esclavitud de un crédito que no puedas pagar. Por lo tanto, la práctica de la usura es la opresión al necesitado por la codicia de ganar mucho. Y un ciudadano del reino de los cielos nunca tratará de sacar provecho perjudicando a otra persona. Si os fijáis, este versículo también habla de otra palabra, dice cohecho, que también significa una falta de misericordia, porque cohecho es aceptar un soborno para engañar a un hombre inocente. En nuestra legislación jurídica en el Reino de España solo afecta a las autoridades o funcionarios públicos. Pero en el Reino de los Cielos, cohecho es cuando cualquier persona acepta o solicita un regalo a cambio de hacer algo o de no hacerlo y que esa acción u omisión perjudique a alguien. Es lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como soborno
o en América se conoce como mordida. ¡Qué casualidad! La misma palabra cuya raíz en hebreo es usura. Versículo 5, segunda parte. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien no ceda a estas tentaciones, nos dice el Señor, ese no resbalará. Y en este punto nos podíamos preguntar lo que nos preguntábamos al inicio, lo mismo que se preguntaba Pablo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues la respuesta es la siguiente. Solo los que permiten que Jesús gobierne sus vidas harán estas cosas y por lo tanto no resbalarán. Resumen. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues alguien como Jesucristo. Solo puede ser alguien como Jesucristo. Pero hoy, gracias al camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través de su sacrificio en la cruz, tenemos entrada al tabernáculo de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo todos los días. Y esto es algo maravilloso, porque entrar al templo era un sueño para cualquier judío. Eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote y además solo lo podía hacer una vez al año. Pero ahora ya sí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos, ¿no? Allí está el registro en donde se guarda mi partida de nacimiento, y saber que esa ciudadanía está en los cielos, y saber que yo tengo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, a mí me anima, a mí me impulsa, a mí me convence de que debo vivir como este salmo me indica, como un ser libre de la esclavitud del pecado. Libre del pecado de la injusticia, libre del pecado de la mentira, libre del pecado de la brutalidad contra los demás, libre de la infidelidad a lo que prometo, por mucha pérdida que me ocasione cumplir esa promesa, libre de la falta de misericordia que ocasiono a los demás por aprovecharme de su necesidad. Antes no podía, es más, antes no quería. Y este es el milagro de Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Quiero que recuerdes esta frase. Es bíblica, la primera parte, la segunda no viene en la Biblia, pero se desprende de la Biblia. Solo la fe salva, lo vuelvo a repetir. Solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. Produce los frutos que acabamos de ver en este Salmo 15, produce vida. Y esa vida se manifiesta en un carácter que es el que vemos en este Salmo, que es el carácter de los hijos de Dios. Este carácter, recuerda esto, este carácter no es el que nos permite entrar ni al tabernáculo ni al monte santo. No, este carácter es el que me demuestra, el que me confirma que Cristo está viviendo en mí, otorgándome una justicia que yo antes no tenía y que produce ahora sí frutos que en mis fuerzas era imposible poder cumplir. Por lo tanto, estos requisitos no son la garantía, no son requisitos de entrada, es la demostración de que ya he entrado. Ojalá no pienses que has venido hoy pues a escuchar un simple sermón, ¿no? Porque escuchar un sermón, sabes, cualquiera lo puede hacer. Ojalá hayas venido anhelando entrar en su tabernáculo para así poder habitar con él. Si has estado viviendo durante años escuchando sermones, pero el Señor no te habla, has de saber que el Señor nunca se compromete con el incrédulo. Es cierto, o sea, no le va a revelar su verdad al incrédulo, pero tampoco lo va a hacer con el desobediente o con aquel que elige de la Escritura lo que le interesa, o incluso con aquel que viene a su tabernáculo por motivos equivocados. No vengas a la iglesia por motivos equivocados. Y viendo lo que el Salmo de hoy nos dice, nos deberíamos preguntar, ¿deseo de verdad tener una relación íntima con el Señor en su tabernáculo? ¿Deseo de verdad ser transformado? ¿Transformado de tal manera que estos frutos salgan en mi vida así, como frutos y no como esfuerzos en la carne? ¿O vengo a la iglesia pues porque deseo mantener una relación amistosa con otras personas? ¿Deseo venir a la iglesia pues porque me gustaría que el pastor reconociera mi gran capacidad para hacer esto o lo otro? ¿O incluso vengo a la iglesia para conseguir un novio, una novia, o trabajo, o una vida mejor? La verdad es que con el Señor vamos a tener una vida mejor, pero eso solo será si le encontramos el propósito que el Dios tiene para nuestra vida, el propósito concreto, ¿no?
Y desde luego, no será mejor esa vida según los parámetros del sistema de valores de este mundo. Va a ser mejor, pero según los parámetros del sistema de valores del reino de los cielos, ¿no? ¿Y por qué no va a ser mejor según los parámetros del sistema de valores de este mundo? Porque lo primero que el Señor te va a pedir es que mueras a ti mismo, y a eso nadie le gusta. Deseo de verdad entrar en su tabernáculo para tener una relación que me transforme de verdad, porque si no llegamos a tener esa relación correcta y desinteresada en su tabernáculo aquí, no podremos morar allí en su Monte Santo. Así que aprovecha esta oportunidad y vete a saber si es la última. ¿De qué? De entender lo que este salmo nos quiere decir de verdad. David decía en otro salmo: Dios, Dios mío eres tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Qué quiere decir esto? Pues el deseo profundo de querer entrar en su tabernáculo todos los días, antes de nada, antes que nada. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta pregunta, yo creo que ya os estáis dando cuenta, es muchísimo más importante de lo que aparentaba al principio, porque del cumplimiento de las respuestas que Dios nos ha dado hoy dependerá si es que hemos entrado por un camino que es Jesús, si hemos conocido la verdad que es Él y si esa verdad nos está dando vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Termino. Habrá pocas oraciones más hermosas y más acertadas para iniciar una relación con Dios en su tabernáculo que esta de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Guíame al monte de Sion. Oh, Señor, examíname, ¿no? O sea, Señor, mírame tú y revélame la maldad que hay en mí, porque yo no la conozco. Revela la maldad que hay en mi corazón mientras habito en tu tabernáculo, porque es que yo no la veo y deseo llegar a morar en tu monte santo. Amén. Guíame al hogar, Padre, guíame en tu amor. Cuando toda pena se acabe para mí, ya no más pecado, no más tropezar. Siempre ha sido de tu mano, guíame al hogar. Guíame al hogar, Padre, guíame en tu amor.
Guíame al hogar, Padre, guíame al hogar, Padre, pues si no me perdería. Guíame al hogar, guíame al hogar, Padre, guíame en tu amor. En la tentación, cuando mi alma débil es, líbrame en tu gracia, porque tuyo soy. Yo sin ti nunca podría llegar hasta Sion. Guíame al hogar, Padre, guíame al hogar, Padre, pues si no me perdería. Guíame al hogar. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.